En tu manera de actuar vas a marcar una diferencia y se va a notar que tienes el amor de Cristo en tu vida. En las cosas que tú hagas para el Señor vas a demostrar que tú eres un siervo, que eres una sierva de Dios y que no hay problema que pueda quitarte la paz, que pueda hacerte doblegar el carácter. No, es Dios quien puede cambiar, es Dios quien puede transformar y tú te tienes que llenar de ese amor de Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede, iglesia? Gracias, Dios, aleluya. Porque muchas veces no crecemos, porque nos cuesta reconocer nuestros defectos, nuestro carácter, nuestra mala manera de hablar. Nos cuesta reconocer y decirle al Señor, la verdad que yo necesito un cambio. No solo la persona que vive afuera necesita restauración, yo necesito ser restaurado todos los días porque quiero entrar en la presencia de Dios. ¿Y por qué no puedo orar? ¿Y por qué no puedo leer la Biblia? ¿Y por qué no puedo crecer? Porque me falta el amor de Cristo, porque no estoy yendo de acuerdo a mis necesidades. Estoy viviendo de acuerdo a mis necesidades desde el momento que tú conociste a Cristo, desde el momento que tú entregaste tu vida a Dios. Es cuando debes de empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias, Dios. El Señor me decía cuando se empezó a cantar la alabanza: necesito que cada uno de mis hermanos se pidan perdón. Así mismo tú no hayas hecho nada. Necesito que mi iglesia sea una iglesia perdonadora para que pueda crecer. Dice que me aman, pero no saben perdonar. Deben de aprender a perdonar. Poderoso es papá, aleluya. Gracias, Dios. Usted es el poder y la gloria. Oh, santo Dios. Eternamente y para siempre, Dios. ¿Hasta cuándo vas a llorar? Maravilloso eres, Señor. Y sigue la palabra. En el capítulo 5, 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Claro que sí. Ayer se estaba hablando esta palabra. Y cuando el hombre se convierte en casa, la familia viene uno por uno. Por eso hace una comparación con el esposo. Por eso hace una comparación a la iglesia con la familia, con el matrimonio. Y más abajo dice la palabra, Colosenses 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Yo te necesito así como tú me necesitas a mí. Solo no podemos avanzar, solo no podremos caminar. Yo te necesito como tú me necesitas. Necesitamos del Señor todos. Un día de perdón, un día donde Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer y el hombre deja de hacer lo que quiere hacer. Un día donde el Espíritu Santo debe de hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Un día donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas.
Déjale que Él toque tu vida. Déjale que Él toque tu carne, que toque tu espíritu, que toque tu mente, tu pensamiento, que transforme tus pensamientos malos en algo bueno, santo Dios. El dueño de la iglesia en Cristo, tú eres parte de su cuerpo. Gracias, Dios. Que nunca se te olvide la palabra que dijo el apóstol Pablo. Que nunca se te olvide la palabra que el apóstol Pablo habló en el libro de los Efesios. Él quiere que tú puedas crecer. Y yo también deseo crecer. Puedes sentarte, amado hermano. Es especial, Señor Jesús. Aleluya. Eres perfecto, Santo Dios. Perdónenme, Señor. En el capítulo 8 del libro de Lucas, en el versículo 19, versículo 20 y versículo 21, nos dice su santa y bendita palabra. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. En el capítulo 8, 45, nos relatan las escrituras que la popularidad de Jesucristo se había extendido sobre toda la tierra. Era muy conocido. Mucha gente escuchaba hablar de Jesús. Así como hoy en día mucha gente escucha hablar de Jesús, mucha gente escucha hablar de Dios, pero son muy pocos aquellos que le conocen. Para llegar a conocerle al Señor, yo necesito tener una intimidad y una comunión con Él. Para conocerle al Maestro, yo necesito tener una relación con Él. Pero si yo no me relaciono con Él, si yo no hablo con Él, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo voy a llegar a conocer su amor? ¿Cómo voy a experimentar el amor de Cristo? ¿Cómo voy a ser, amado hermano, transformado por ese amor si yo no conozco al dueño del amor? Como iglesia que somos, como un pueblo que le pertenece a Dios, inclinémonos siempre por el amor de Cristo y busquémosle sin ignorar y sin menospreciar a las personas que buscan mucho más poco que nosotros. La Biblia dice: aquel que está débil, restáurale. Pero ¿cómo yo puedo restaurar una vida si no tengo amor? ¿Cómo yo puedo comprender a una persona si no hay amor en mí? Debo de sentir pasión por esas vidas que son faltas y escasas de amor. Todos los días, si tú te das cuenta,
Todos los días, cuando amanece, cuando anochece, Dios nos demuestra que seamos personas con fallas, con defectos, con errores, que no nos reprochan más nada. Y por eso que dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y en el 8:45 del mismo libro nos dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y lo que con él estaba, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Por qué? Me voy a este versículo. Pareciera que nos salimos del contexto, pero no es así, iglesia. Aquí Jesucristo le está mostrando a estas personas su amor, y quiere que sus discípulos, quiere que aquellos que dicen que le aman puedan conocer el verdadero amor. Dice el 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y mostrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. En el 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Una muestra de amor de Cristo, una muestra de amor, porque él perfectamente podía reprochar, pero él era el dueño del amor. Él estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Al ser humano le gusta que le den aplausos, al ser humano le gusta que le halaguen. Por naturaleza humana, lamentablemente el ser humano es así. Pero cuando llegamos a conocer a Dios y conocemos el verdadero amor de Dios, nos interesamos por aquellas personas y por aquellas vidas que en realidad nadie se ha interesado. Y cuando nosotros vemos en su palabra, nos dice, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, ¿qué les dijo, iglesia? Léalo, iglesia. ¿Qué fue lo que le dijo? Estamos en el versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Mi madre y mis hermanos. Quiere decir que su mamá, que sus hermanos no hacían lo que Dios en realidad había pedido que haga. Pero Jesús estaba con ellos todo el tiempo. Jesús se crió juntamente con ellos. Pero ellos no habían reconocido que Él era el Mesías. Ellos no sabían, ellos pensaban que Jesús estaba quizás confundido. Ellos no tenían esa certeza ni esa seguridad de que sus hermanos era el hombre del cual había hablado el profeta Isaías.
eso es que Jesús dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea que si tú oyes la palabra de Dios, o sea que si tú obedeces a la palabra de Dios, no solo serás un hijo de Dios, sino que serás también hermano de Jesús, hermano del Maestro, hermano del dueño del amor. Ahora fíjese, iglesia, es tan importante cuando llegamos a ver este versículo y nosotros retrocedemos al punto que estábamos. El dueño del amor es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y ahora te hago una pregunta: si tú has reconocido estas dos cosas, ¿qué es lo que falta para poder ser hombres de bien, hombres perdonadores, hombres misericordiosos, hombres que puedan hacer el bien antes del mal, hombres que puedan ayudar a las personas antes de criticar, hombres que miren las virtudes y no los defectos? Si yo camino con Dios, si yo camino con Cristo, soy diferente a esa gente que no conoce a Dios. Soy diferente a esas personas que critican. Soy diferente a esas personas que en realidad no han entendido el significado de amar a Dios. Yo experimento día a día el amor de Cristo. El Señor te dice: experimenta el verdadero amor, el cual solamente yo puedo dar. Por eso Él dice: yo soy la cabeza de la iglesia. En la iglesia todos somos iguales, todos somos parte de su cuerpo. ¿Por qué necesitamos pedir perdón? Porque en Él solamente encontramos el perdón. Y si nosotros sabemos pedir perdón, nosotros vamos a hacer vidas que vamos a saber perdonar. Y eso es lo que Dios quiere. El Señor nos dice en su palabra que la iglesia es como la novia de Cristo, es su novia. Y nos habla en su palabra en el libro de San Mateo 9:15 y nos dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Había los discípulos de Juan que decían, como los discípulos, sus mismos discípulos le dijeron: pero como los discípulos de Juan, Señor, ayuda. Y es por eso que sale esa palabra. Y más adelante dice, en el 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El 25:6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirles. Y en Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Y sabe por qué habla esto el Señor? ¿Por qué habla del esposo? ¿Por qué habla de gozo? Somos un cuerpo, somos la novia de Cristo, y en la novia de Cristo debe de haber amor, porque si la cabeza tiene amor, nosotros como cuerpo debemos de ser, amado hermano, también no contagiados ni contaminados. Debemos de tener esa semilla de amor en nuestro corazón. No solo decir que amas a Dios, no solo decir que amas al Señor y con tus hechos lo están negando.
Muchas personas dicen que aman a Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. Y tú, como novia de Cristo, debes de mantenerte perfecta y como una mujer ataviada esperando a su esposo todos los días, con gozo, con alegría. Recuerdo, amados hermanos, cuando yo estaba enamorado con mi esposa, ella sabía a qué hora ella iba a ir a visitarme. Y cuando ella escuchaba que yo llegaba, sabía bien mañanita, bien acomodadita, bien alajita, y venía y me veía. Así debe ser usted como iglesia del Señor. Cuando usted escucha que tiene que venir a tener un encuentro con Dios, con sus hermanos, con parte del cuerpo de Cristo, debe de venir gozoso, contento, agradecido y declarando de que este lugar va a salir gozoso. ¿Cómo se va a ir de este lugar? Gozoso. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con su novio. Amén. Pero para hacer esto necesita haber amor en nosotros. Si no tenemos amor, nos vamos a sentir como obligados. Voy a pedir que se ponga de pie, iglesia.